Hola, muy buenas noches. Yo trato de ser un admirador del éxito, un admirador de la disciplina, y creo que ninguna de las dos cosas se pueden sin la capacidad de concentración. En este mundo donde nuestra atención es convocada por tantas cosas diferentes, tenemos tanta información, tenemos tanto bombardeo de las redes sociales, de los medios de comunicación, que inclusive las nuevas generaciones han desarrollado lo que se llama el desorden de la atención, que es muy reconocido y que es materia de grandes estudios académicos y de grandes diagnósticos médicos. Esa realidad de que nos da trabajo concentrarnos, nos da trabajo fijarnos en un objetivo y perseguirlo, es propia de lo que queremos hablar esta semana. Y tenemos en esta entrevista una personalidad que a través del deporte, que a través de la disciplina, que a través de lograr vencer la soledad, vencer grandes obstáculos, no solo se ha convertido en un atleta de gran rendimiento que rompió récords mundiales, sino que se ha convertido en un ejemplo de emprendimiento, en un ejemplo de cómo las cosas que uno se propone, que los sueños que tenemos, se pueden lograr. Les hablo del atleta y del hoy empresario y del comunicador Marcos Díaz, que es un ejemplo de dominicanidad puesto en buena escena y con quien vamos a hablar de la resiedumbre, de la perseverancia, de la resistencia que todas y todos tenemos que tener para que los caminos de nuestros objetivos se nos puedan abrir. Con ustedes, en breve momento, Marcos Díaz. Muchísimas gracias. Como les contaba en la introducción, hoy tenemos una persona que yo personalmente admiro mucho, un ejemplo de perseverancia, de disciplina, de emprendimiento. Un gran atleta dominicano, Marcos, gracias por estar aquí, Marcos Díaz, con gracias nosotros. Y yo quiero hablar contigo de muchas cosas, Marcos, pero yo creo que hay que comenzar. ¿Por qué el atletismo? ¿Cómo tú comienzas? ¿Cómo tú te tiras el agua a nadar y te coges con ser nadador? Empecemos por ahí. Antes que nada, gracias, Yayo, por invitarme a este importante podcast. Grandes figuras que he visto que han pasado por tus entrevistas. Gracias. Bien, mi caso fue muy particular. No fue el caso de que de bebé le encantaba el agua. Exacto. Y cuando se entraba al agua no había cómo sacarlo, nada que ver. Yo entro a la natación por una receta médica. Explícame eso. Yo llego grave, mis padres me llevan grave a los médicos por fuerte crisis de asma. En ese momento no era tan común. Ya hoy día sí. Ya hoy día llega el pediatra el niño, dice, tiene asma, mira, vamos a ponerle estos medicamentos y póngale natación. En ese momento era como, vamos a decir, desesperado mis padres, no tenían ya qué hacer. Dicen ellos que pasaban mucho tiempo. El asma es una enfermedad muy grave, crónica, imagínate. La conozco eso, bien. Bueno, pues tú conoces, el que sabe lo que es una crisis de asma, aprecia lo más mínimo de la vida. No, eso no tiene madre. Que cuando tú respiras, dices, gracias. No. Perder la respiración es una de las sensaciones más desesperantes del mundo. Así es. Y pues eso es lo que me lleva a mí y a mis hermanas a la natación. Mis padres no eran deportistas, sí sabían la importancia del deporte para el crecimiento de sus hijos. Eso sí lo tenían ellos muy claro. Vamos a ponerlo en deporte. ¿Y cómo el niño que tiene un tratamiento de asma se convierte ya en un atleta de alto rendimiento? ¿Cómo sucede esa metamorfosis? Ahí pasan muchos años. Obviamente viene la parte del deporte formativo, ¿no? Donde tú estás haciendo deporte como cualquiera de nosotros poner a nuestros hijos en deporte. La transición llega mucho tiempo después. Yo hice toda mi infancia y parte de mi juventud como nadador de piscina, ¿no? Hubo algo en particular que yo sí puedo resaltar de adulto, es que nunca mis padres me hicieron saber que el asma era una dificultad para un nadador. Imagínate, en natación hay que respirar bien y el que mejor respira le puede ir mejor. Pero yo crecí sin imaginarme que mi condición de asmático era, vamos a decir, me quitaba algún punto en la posibilidad de cuando yo me tiraba una plataforma con unos compañeritos al lado, me podía a mí ir de menos. Cuando después de adulto yo me doy cuenta que conozco la condición, yo digo, ven acá, pero yo respiro menos que todo el mundo, pero ya no me toca yo dije que ponerme en la cabeza que esto me va a limitar a mí. Claro. Y al mismo tiempo te das cuenta cuando existían compañeritos o amiguitos de por la casa y eso que te decían, no, yo no puedo porque yo soy asmático.
o le decían, no, él no puede, o una mamá o un papá, él no puede porque él sufre de asma. En mi caso fue totalmente lo contrario. A mí me tiraron al agua y si yo llegaba ahogándome un día, me hicieron, vamos, a nebulizarlo y mañana a la práctica. O sea, nunca estaba en mi cabeza ni crecí en mi cabeza como que eso era alguna limitación de ningún tipo. Y déjame, ¿cómo tú comienzas a competir en natación? Pero ¿cómo de ahí al nado de larga distancia? Nado de aguas abiertas es un mundo totalmente diferente a la piscina. Y yo había crecido como nadador de piscina. Fue retirándome de los nados en piscina, ya demasiados años metido en esto, involucrándome en el deporte del triatlón. En el triatlón donde yo descubro que yo salía primero del agua cuando los nados, la parte de natación se hace en aguas abiertas. Claro. Fue mi primera experiencia en un deporte de distancia. Yo en piscina no era fondista o nunca me expusieron a los nados de distancia en piscina, que el más largo es de 1500 metros. Pero en la transición al triatlón, yo descubrí lo interesante que era nadar fuera de la piscina. Eso fue como redescubrirme. Algo que yo quería dejar atrás, era nadar por lo tedioso, lo solitario, lo sacrificado. De repente se me abre un capítulo nuevo. Y yo descubro lo interesante de nadar en un ambiente no controlado, lleno de variables, que cada día es distinto uno de otro. Y ahí crece esa semillita, entonces empiezo a, vamos a decir, apasionarme por los deportes de resistencia. El triatlón, un deporte de resistencia. Tú vas a nadar, después vas a montar la bicicleta, después vas a salir a correr. Y yo digo que me convertí en un cardio junkie, en un adicto al cardio, ¿no? A lo largo, a la larga distancia. Me generaba placer, me gustaba, me interesaba el reto. Entonces luego descubro que existe este deporte que no involucra ni el ciclismo ni el atletismo. Sino el nado de larga distancia. Pero, ¿cómo yo empiezo? No es que yo digo, apasionado del triatlón, es una lesión en un tobillo la que me lleva a dedicar más horas en la piscina. No podía ni ponerme una zapatilla de ciclismo ni salir a correr. Y el entrenador que estaba allí me dice, pues entonces vamos a entrenar todos los días. Y yo empiezo, para no perder forma, a nadar más de la cuenta. Y a dedicar las sesiones de entrenamiento nada más a la natación. Allí me retomo con mi entrenador de niño que me ve nadando y empiezan a ver los cruces y en los entrenamientos que estaba haciendo. Y es donde viene y me dice, pero ven acá, ven, vamos a hacer algo. Vamos a probar aguas abiertas. Y allí descubro lo interesantísimo de la natación en aguas abiertas y más nunca volví a hacer un triatlón. ¿Y cómo el nado abierto? Descríbeme un poquito el tránsito del nado abierto a los récords mundiales, claro, a los 5 continentes, al Canal de la Mancha. Explícame cómo todo. O sea, si tú me preguntabas cuando comencé a hacer mi primer nado de agua abierta, Marco, ¿tú te visualizabas compitiendo? Y te decía, jamás. ¿Tú te visualizabas que eso puede ser tu carrera deportiva, que iba a ser tu profesión? Ni en mi sueño. Es más, yo soñaba entrenando en aguas abiertas para un reto personal. Yo veía a un atleta en televisión y decía, wow, qué dichoso. Claro. Si yo pudiera alguna vez en mi vida, 1 año, 2 años, que esa fuera mi profesión, nunca imaginándome que años más tarde esa realmente iba a ser mi carrera, mi profesión. Yo nadaba eventos de 2, 3, 4 kilómetros. Y para mí eso era lo más grande. Estando en la ciudad de Nueva York, terminando una pasantía luego de graduarme acá, nosotros tenemos un grupo de atletas, de amigos, que hacíamos todos los fines de semana las competencias que estuvieran sucediendo desde Long Island hasta New Jersey, lo que sea. Si había nadado 2 kilómetros, 3 kilómetros, un triatlón aquí, una carrera de 5 kilómetros, a pie. Estábamos muy metidos en el tema deportivo y demás. Y de repente, siempre veíamos una revista que se llamaba Metro Sport. La daban en la ciudad de Manhattan y siempre la llevábamos. Y tenía los calendarios de todos los eventos, todos los fines de semana. Y en una vemos que dice, mira, aquí dice 26 millas en aguas abiertas. Eso es imposible. Eso seguro que se le quitó el punto. Hubo un error de impresión. Seguro que son 2.6 millas. Y vamos, inscríbeme. ¿No escribimos? Sí, no escribimos. Asumiendo que en el anuncio de la carrera se le había quitado el punto y en vez de 26 millas eran 2.6.
Cuando uno de los chicos llama para inscribirnos, me dice, no, espérese, son 26 millas. Y digo, pero espérate, nadie nada 46 kilómetros, jamás. Claro. Porque yo soy nadador de agua abierta de 3, 4 kilómetros y no me imagino a nadie cruzando más de 10 kilómetros. Yo sé lo que cuesta 1 kilómetro. Nadie nada 46 kilómetros. Nosotros corrimos ese día y fuimos de fan a ver una de las carreras más prestigiosas del mundo, que es darle una vuelta a la isla de Manhattan. Y ese momento marcó un antes y un después. Porque después a ti te cogió con hacer. A mí, entonces, yo llego al país y le digo a mi entrenador, yo quisiera no nadar agua abierta, quisiera ver si yo logro completar un maratón a nado. Completarlo. Comenzamos a entrenar y en ningún lugar donde yo quería inscribirme me permitían inscribirme. ¿Por qué? Pues no tenía resultados, no tenía experiencia. Me decía, usted nadó 1 milla en tal sitio, usted nadó tal cosa. No puede. Y nos lleva a nosotros a plantearnos hacer una travesía en República Dominicana en una distancia representativa internacionalmente y buscar un juez que nos la pudiera certificar. ¿Qué fue lo del Canal de la Mancha? Y ahí fue, pues estamos lejos todavía, eso fue la Bahía de Ocoa. Nadamos la Bahía de Ocoa porque mi entrenador tenía casa en el Palmar de Ocoa y ahí era que entrenábamos y se nos facilitaba el tema de los botes, los familiares, los amigos. Y ahí hicimos un nado de 37 kilómetros, 9 horas, 7 minutos, que cuando me lo certifican, entonces sí, ya yo escribí alguna competencia y me decían, venga. Y ahí comienzo yo, mi primera competencia fue el cruce a nado de la Bahía de Tampa, un evento que promueve el Día del Ecosistema, del planeta, en abril. Salimos a hacer ese nado, cometimos muchísimos errores y yo llego tercero, pero había nadadores profesionales. Era Pro-Am, profesional y amateur, llego tercero y ahí entonces el que gana, me voy a donde él, le digo felicidades, qué bien lo hiciste. Entonces me dijo, óyeme, ¿cuánto nado tú lleves? Esta es mi primera competencia. Y empieza, espérate. Y empieza a decirnos, darnos tips y demás. Y ahí es que yo, en mi primera competencia en 2002, de ahí en adelante yo lo que quería era competir y ver si ganaba una carrera. Y un pasito fue trayendo al otro. Y ahí a plantearnos cuál es el nado más difícil del mundo. El Canal de la Mancha. Y fuimos al Canal de la Mancha. Años después, ¿cuál es esa distancia? La distancia no es la más larga. Tú nadas entre 38 a 40, tú vas a nadar si tú eres bueno. Pero es muy difícil. No, porque es el clima, es muy el oleaje. Es el nado más difícil del mundo. Sí. Y fíjate que yo te puedo hacer travesías más largas, pero ese es muy particular. Y cuéntame un poco de eso. O sea, el mar tú solo, ¿cuántas horas es ese nado? La Mancha, nosotros lo hicimos en 9 horas 56. De día, de noche. Bueno, en 9 horas 56 ese pasan las dos cosas. Ese fue un nado de mucho aprendizaje porque cuando nosotros comenzamos en este deporte, siempre escuchábamos en todos los sitios La Mancha, el Canal de la Mancha, el Canal de la Mancha. Y yo decía, ¿dónde que quede? ¿Por qué tanta gente habla de eso? Y es el nado que hace todo atleta cuando se retira. Un atleta se va a retirar y dice, señor, el año que viene el Canal de la Mancha, la gente dice, te retira. Porque se procura tener mucha experiencia antes de tú intentarlo. Nosotros, empezamos la ignorancia es atrevida y desde que escuchamos Canal de la Mancha, que es el más difícil, vamos. Es como que subiste al Pico Duarte, te quieres ir para el Everest. Exacto. Exactamente. Y pagamos el precio. Ahí me tomó 4 intentos. ¿Ok? Claro. Las aguas son frías, es una cosa de loco, frío. Un oleaje choca el Atlántico con el Mar del Norte, chocan y ponen embarcaciones en peligro. Y ni hablar un nadador. ¿Y qué te acompaña en esa travesía? Te acompaña la embarcación de apoyo. La embarcación de apoyo donde va tu entrenador, donde se monta un juez, sea competencia o travesía en solitario, y donde tú tienes un equipo de apoyo en caso de que lo necesite, y son los que van navegando. Ellos navegan, yo no voy navegando. Yo simplemente respiro a mi derecha y veo a mi entrenador. Y en cada bocanada de aire, si el bote se mueve a la derecha, yo me muevo a la derecha. Si me muevo a la izquierda, me voy a la izquierda. Si me piden que acelere, acelero. Si me piden que baje. Así que ellos llevan un control del nadador. En mi caso, me tiene que conocer muy bien. Mi entrenador fue desde los 6 años y dirigió mi carrera deportiva como el equipo técnico con otros entrenadores. Así que yo decía que como Augusto García veía que entraba mi mano izquierda, él sabía lo que iba pasando por mi cabeza y por mi cuerpo. Okay. Ya que él va viendo el estado de su nadador, viendo la distancia y viendo las variables.
y estimando lo que va a pasar. ¿Y qué gran susto pasaste tú en eso? ¿En algún Todos. momento tú te topaste con pecados grandes? Ese tipo de cosas no pasa. Si yo en resumen, luego de analizar mucho los peligros, el peligro más grande fue la hipotermia, fue el frío. El Porque frío. eso te puede matar. Claro. Tú te puedes quedar ahí. Y en La Mancha fue uno de los momentos más peligrosos. Hubo uno de los intentos que me sacaron inconsciente. Y después que tú te das cuenta de que tú puedes Y tener se un paro tienen que tirarte a cardíaco, buscar porque tú tienes así algún mismo. elemento, tú no puedes tener un elemento de flote. Salen a buscar. Es que te dejan de ver y se tiran a buscar. Así es. Hubo una carrera, tiempo después me invitan a hacer esa carrera, que yo fui de fanático, me invitan a hacer la Vuelta a Manhattan. Y yo recuerdo que no permitían traje de neopreno y entrenando acá, el frío te impacta mucho. Claro, es mucho más frío la isla de Manhattan que el Mar Caribe. Y hasta en el día más caliente, fríísima el agua. Y más sobre todo cuando tú vas a durar 8 o 9 horas compitiendo. Y yo recuerdo que yo caigo en semi como medio perdido. Y recuerdo que no respondía bien, que no me sentía bien. Y yo veía al final a todo el crew del bote sin camisa. Ya cuando yo salgo, que me dan asistencia. Y yo digo, ven acá, señor, pero ¿por qué ustedes estaban sin camisa con el frío que hacía? Decía yo, que el entrenador dijo, prepárense, que hay que tirarse a sacarlo. Y no sabemos cómo tú doblaste a la meta y llegaste. Oye, eso. Y tú sabes que en qué momento esta experiencia se convierte para ti en un modo de vida, en qué momento entran los patrocinadores, se convierte en un negocio. ¿Cuándo tú comienzas el Marco Díaz atleta se convierte en el Marco Díaz ya empresario, ya motivador? ¿Cuándo eso pasa? Bueno, mira, el antes y el después de mi carrera deportiva fue en el 2005, cuando hicimos el récord mundial en el cruce ida y vuelta en el estrecho de Gibraltar. Europa, llegar a Marruecos y volver a España. Porque a partir de ahí fue que pudimos financiar un año de entrenamiento. Okay. Imagínate un atleta... Después del récord mundial. Después del récord mundial. Eso fue un antes y un después. Porque hasta ahí yo tenía que buscar forma de ingreso. Okay. Y cuando un atleta tiene que estar preocupado de trabajar en algo, generar ingreso en algo, no va a tener rendimiento. Claro, cuando está a tiempo completo. Correcto. Exactamente. Entonces, ya a partir de ahí tú fuiste atleta. Después de ahí, ese fue nuestro modo operandi. Yo pensaba que iba a ser un año nada más, porque tus expectativas no son de que las cosas iban a ir tan bien. Tú empiezas a pensar, bueno, vamos a garantizar un año, esto es una bendición. Nunca me lo imaginé. Y un año fue trayendo a otro, y fue trayendo a otro, y fuimos poniéndonos metas. ¿Y duraste compitiendo qué tiempo? Yo duré 11 años. ¿Y como competidor, cuál fue tu logro más importante? Mira, nosotros tenemos... En la natación en aguas abiertas hay como 3 mundillos, ¿ok? El mundillo de que compite en el circuito profesional, carrera alrededor del mundo, y tú le dices, mira, y tú vas a hacer una travesía de tal sitio a tal sitio, y dices, yo no pierdo mi tiempo, yo estoy compitiendo, ¿no? Carrera de 10, 15, 25, 30, 40 kilómetros. Después tú tienes lo que hacen travesía. Hace una travesía y dicen, cruzan de Inglaterra a Francia, del estrecho de Gibraltar, el estrecho de Bering, cualquier estrecho, cruzan de un punto a otro y tú le dices, camina, ven, vamos a competir. Te dice, no, ni loco, porque yo soy el Comemar. La gente tiene un prestigio mío de que yo he cruzado a nado, yo no quiero arriesgarme a quedar quinto lugar y que la gente entienda. Nosotros fuimos bastante aventureros e incursionamos en ambos mundos. Entonces, si tú me dices, Marco, en competencia, yo te diría, ganamos 4 años consecutivos el Golfo de Toroneo en Grecia, que es una de las competencias más prestigiosas del mundo en Europa. Haber ganado en Australia, tierra de grandes nadadores, en una carrera de 20 kilómetros en Perth. Haber estado entre los mejores en el circuito profesional de la Federación Internacional, rankeando número 8 del mundo, 7 del mundo, sin participar en las competencias de agua fría. Pero lo de más satisfacción, porque te da satisfacción el equipo. El equipo quiere no nada más que tú lo logres, que vamos a medirnos con los demás de otros países. Y cuando tú logras competir y estar ahí metido y meterte en uno que otro podio, eso es de mucha satisfacción técnica. Pero indudablemente la satisfacción más grande fue cuando pudimos hacer con nuestro deporte, muy poco popular, algo que pudiera inspirar a alguien, algo que pudiera motivar a un país, algo que pudiera la gente sentirse orgullosa. Y fue cuando hacíamos las travesías para fines benéficos, cuando dijimos vamos a nadar de Boca Chica al malecón y tuve el malecón entero lleno de gente, o la autopista a las Américas, claro. O vamos a hacer las 2 vueltas a Manhattan. Ya no vamos a competir en una vuelta, vamos a hacer 2 dedicadas a la comunidad dominicana. No hay palabras
cuando tú vas nadando y tu entrenador te dice que salude para el cielo, y tú dices, ¿que salude a dónde? Al cielo. Y es porque está la bandera dominicana en los puentes de Manhattan, de Nueva York. Eso no tiene. O sea, tú dices, nunca me imaginé que alguien iba a poderse parar con una bandera a sentir algo porque tú le estás dedicando unas brazadas. Y ahora vamos a dejar al nadador detrás y vamos ahora para el coach, para el motivador, para el empresario. Pero antes de dejar al nadador atrás, ¿por qué te retiras como nadador en Palmar de Ocoa? Bueno, porque fue donde todo comenzó. Fue donde todo comenzó. Y fue yo creo que describía muy bien mi carrera deportiva. Tú a veces cuentas con atletas que tienen equipo y en su carrera deportiva cambian 5 entrenadores o su compañero de al lado cambia las caras. Y si algo tuvimos nosotros fue que el grupito que comenzó solamente se agrandó y nadie se fue. Entonces dije, vamos a celebrar el cierre de esto en el lugar donde todo comenzó y vamos después a hacer una fiestecita, sentarnos a comer juntos y a recordar cuentos. Y déjame, ahora, yo siempre que en estas entrevistas que trato de conversar siempre con gente singular, si tú no puedes contar un momento donde tú entendías que esto no se iba a poder o en medio de una de esas travesías que tú dijeras, yo me voy a cansar, yo me voy a subir en el bote, porque una de las cosas con las que en mi vida diaria yo me enfrento todos los días con que la gente dice que las cosas no se pueden hacer, que las cosas, que con el pesimismo. ¿Cómo tú, frente a una caída, frente a un fracaso, frente a una dificultad, cómo te repusiste? Eso es esencial, Yayo. O sea, las veces que yo estaba en una piscina, no en una piscina, en la piscina del Centro Olímpico, ¿ok? Con una meta por delante de un par de meses que tú te vas a enfrentar a grandes deportistas y fuápete, se va la luz. Y tú dices, ¿qué rayo yo hago aquí? Eso pasa constantemente. En los momentos de frustración y de cuestionamiento, eso está ahí, a la orden del día. Ya sea que vino a tu mente un pensamiento o que alguien te recordó un pensamiento o que alguien te está diciendo, deja eso y ponte a buscar un trabajo serio, normal. Eso es el día a día. Por eso es que uno de los elementos más importantes que yo le pueda transmitir a alguien, yo digo, mira, todo arranca con un sueño. Pero lo más importante es tú mantenerlo vivo. No, y caerle atrás. Y mantenerlo vivo. Ellos no se hacen solos. Mantenerlo vivo. Después tú tienes la energía para caerle atrás, pagar el precio, la perseverancia, los sacrificios y demás. Pero si tú no logras mantenerlo vivo, porque imagínate, yo me había graduado de la universidad y una maestría. Cuando yo dije en mi casa, me quiero dedicar a tiempo completo. ¿Qué te pueden decir? No, lo primero no te es decir, vamos maldito, arriba. Yo arrancaría por maldito loco. No te puedo decir vamos arriba. Claro. Entonces, no es que tú vas a conseguir apoyo, ¿entiendes? O sea, entonces ahí tú tienes que mantenerlo vivo. Mira, yo te entiendo perfectamente. Mi primer trabajo fue en una multinacional y fue muy interesante y yo le digo a mi mamá un día, mira mami, yo voy a dejar esto porque yo soy política. Yo me voy a dedicar a la política. Ay, ¿cómo? Irresponsable fue lo más suave que me dijo. Pero pues, me identifico contigo. La verdad es que eso es. Y entonces ahora dime, aquel atleta, aquel nadador, ahora dirigente olímpico internacional, dirigente deportivo internacional. Explícame esa transición al marco día de hoy en día. Tú sabes ¿Cuál es tu labor hoy en día? Bueno, hoy día hay varios mundillos. El deporte es parte de mi vida y vamos a decir de la parte fuera de ser atleta, tenemos algunas funciones. Yo digo que el atleta cuando se retira tiene innumerables rutas por donde irse. Algunos se hacen entrenadores, otros se hacen dueños de academia o gerente o la parte comercial de un deporte, tienda, utensilios y demás. Yo me interesé más, a mí nunca como que me atrajo, si bien colaboramos con algunos atletas, la parte técnica, una que otra recomendación y demás, pero yo me apasioné más como por lo que el tema de políticas públicas. Ya, yo anuncio mi retiro, digo que tuve mucha suerte. Tú fuiste viceministro de deporte. Exacto, tuve mucha suerte de poder elegir mi retiro. No todo el deportista se puede elegir. No, a veces lo retiran. Lesión, falta de un contrato, mil posibilidades. Nosotros yo dije, yo creo que ya estoy satisfecho. No dejar nada pendiente, porque si no tu cabeza en un momento de soledad dice, déjame yo volver porque quedó un pendiente, gracias a Dios. A lo Michael Jordan. Exactamente. Sucede muchísimo, sobre todo cuando el atleta no tiene dónde
volcar las emociones que te trae el deporte. Eso no solo pasa en los deportes, eso pasa en todo. Si eso tú no tienes planificado dónde tú vas a generar esos mismos sentimientos similares. A mí me da la oportunidad de entrar al Ministerio de Deporte, me apasiona mucho la parte internacional, me permiten cursar esa ruta de las reuniones de los ministros de deporte de todo el de mundo. América. Claro. Y yo era el único viceministro ahí. Y de repente me eligen presidente de esa entidad. Y cuando me eligen presidente de esa entidad, en el 2015, entonces logramos hacer unas transformaciones en los círculos vinculantes a gobierno, donde había representación de continentes. Y allí logramos que quien presidiera ese organismo, que reúne a los ministros de deporte del continente americano, fuera el que representara a los gobiernos de América en la Agencia Mundial Antidopaje. Y allí entro en el mundillo de la lucha contra el dopaje en el deporte a nivel internacional. Esa es una de las fases. Cuando entro en el comité ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje, duro ahí 6 años, salgo para ocupar una posición en UNESCO, presidiendo la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte. Allí entonces el Comité Olímpico me invita a formar parte de la Comisión de Asuntos Públicos y Comunicación Corporativa. Se oye como grande. Pero, pero mira, antes de terminar vamos a volver a eso, pero explícame tu trabajo con el tema del dopaje, que al final, para los que no son muy asiduos al mundo del deporte, eso es para evitar que los atletas se droguen y generen un rendimiento artificial, ¿no? Claro, se enmarca Yayo dentro de lo que es. Cuando tú analizas el deporte como tal, tú tienes una herramienta muy ignorada por muchos políticos. Ya tú no la vas a ignorar porque ya te lo estoy diciendo, ¿verdad? Yayo, el deporte es una herramienta de uso transversal. Cualquier mandatario que te haga un discurso te tiene que hablar de educación, claro, de seguridad ciudadana y de la salud de su gente. Y dime si deporte no tiene alguna incidencia sobre... En todas esas exactamente. Cosas. Entonces se asocia a muchas cosas buenas, pero como decía, yo escuché de Ban Ki-moon, cuando estaba de secretario de Naciones Unidas, decir, Marco, pero no deja de ser una representación de la sociedad. Claro que no. Y una expresión, como toda expresión social, no está ajena a las virtudes o a los defectos que tenga esa sociedad. Correcto. Yéndonos al mundo tuyo, si tú me dices, Marco, a veces tildan el político de que es desorganizado, digo, porque la sociedad es desorganizada, es una expresión social. El deporte, siendo expresión social, tú no puedes perderte que si existe la trampa, en el deporte puede haber trampa. Si existe la violencia, en el deporte puede haber violencia. Claro. Entonces, dentro de cómo proteger esa herramienta llamada deporte y los valores positivos del deporte, se crea, vamos a decir, centros de estudio en UNESCO, que es lo que tiene que ver con educación, cultura, ciencia. Ahí está, se circunscribe dentro del mundo del multilateralismo la parte deportiva y se identifican cuáles son los grandes retos que pueden amenazar lo positivo del deporte. La violencia, si existe países violentos porque no hay regla, en el deporte va a haber violencia. La trampa, ¿no? La corrupción, ¿okay? La discriminación, que no tengan oportunidades las mujeres, los niños, los discapacitados, etc. Y el dopaje pasa a ser una de esas amenazas porque, a diferencia de juegos arreglados, violencia, tú puedes ver el tema de violencia en los estadios en Londres. Claro. No lo va a ver en Estados Unidos, ni lo va a ver en Rusia, ¿no? Pero el tema dopaje lo va a ver a nivel mundial. Correcto. Entonces, dopaje es el cumplimiento de las reglas, de que sea justa, de que un atleta dominicano pueda pararse al lado de un americano y que el americano no esté usando una sustancia que le aumente el rendimiento y le saque provecho. Y de ahí se desprende lo que es el mundo de cómo armonizar y estandarizar una regla para el mundo tan diverso. Un mundo tan diverso que vamos a guiarnos por una sola regla. Eso no existe en ningún lado, ¿eh? Tú no tienes en ningún lado una misma regla para el mundo. En el deporte se intenta, yo digo que a veces de manera utópica, que procuremos que el mundo entero siga una misma regla. Y Marco, ahora pasando al coach, al motivador, ¿qué es lo primero que tú le dices a la gente cuando tú te sientas con ellos que tú los vas a motivar a mejorar su rendimiento? ¿Cuál es la primera herramienta? Hay varias, porque la parte de
de sentarte a conversar con personas que tienen retos por delante es una de las cosas que más me apasiona. Y eso lo empezamos a practicar desde que yo comencé, desde que hicimos la primera travesía y alguien prestó atención. Lo que nosotros empezamos hicimos una gira por liceo. Yo me recuerdo que llamamos al Ministerio de Educación y el Ministerio de Juventud. Y yo lo que quería era sentarme con jóvenes, enseñarles que si una persona que no respira bien puede cruzar a nada de un país a otro, cualquiera puede lograr sus sueños. Pero tenemos que tener, o sea, todo inicia con un propósito. Y el propósito que a ti te haga sentido. Porque yo tengo amigos que con mi estilo de vida sería miserable. Entonces yo digo, jamás te vaya detrás de lo que a ti no te va a hacer sentir, porque al final tú lo que te tiene que sentir una persona. Hay que caerle atrás a algo que te apasiona. Algo que te apasione. Y obviamente, a veces, tú tienes que analizar qué tanto te apasiona. Yo recuerdo que yo de pequeño siempre repetía que yo quería ser piloto. Y cuando me gradué del colegio, a mi padre me tenían a mí la universidad, los estudios, que yo cuánto. Y cuando yo empecé a ver lo que había que hacer, digo, yo creo que yo mejor me siento atrás de un piloto. Exacto. Claro, porque también a veces tú identificas algo que te atrae, pero realmente la ruta hacia pasa a ser la parte más importante. Y oye, porque si al final la ruta te llena como persona, lo logra bien. Y si no lo logra, tú miras para atrás y dices, wow, qué bien la pasé. Déjame decirte, la gente a mí, todo el tiempo estamos hablando y la gente cree que a mí me gusta la política. No, o sea, a mí me gusta estudiar la política, a mí me gusta bregar con gente, a mí me gusta estar entre gente. Y lo que tú dices es exactamente así. Ya después lo que uno va a lograr o lo que uno no va a lograr, bueno, eso yo siempre digo, eso es un problema de Dios. Así es. Pero si tú estás haciendo algo que te divierte, tú la estás pasando bien. Yo digo, Yayo, cualquiera que sea el resultado, merecerá mucho la pena. Correcto. Duro es que tú te dirijas a algo y creas que lo que te va a llenar es el resultado final. Mira, yo quiero ser presidente. Mira, y si no lo eres, mire, te vacío. Acá, no, eso inclusive hasta lo que lo vamos a hacer, tampoco ese es el objetivo. Eso es un chiste. Pero mira, la verdad es que la meta no es el objetivo. Ese es así. El objetivo es que la jornada te entretenga. Correcto. Y ahora que estamos hablando ya, yo estaba relajando, y no relajando, pero relajando. Yo creo que tu capacidad de expresión, tu engagement, es el de una persona que quiere hacer vida pública. Y la vida pública, espérate, no es tu nombre en un cartel, voten por mí. Eso no es vida pública. La vida pública se hace de muchísimas maneras. Claro. En estos 5 años y pico que yo tengo participando en gobierno, una de las cosas que yo trato de hacer constantemente es motivar gente que no hace vida política, que no hace vida partidaria, a involucrarse, porque esta media isla es un problema de todos nosotros. O sea, si aquí no tenemos un tránsito que funcione, si en estos días que ha estado lloviendo tanto, si no tenemos un drenaje pluvial que funcione, si no tenemos universidades que funcionen, el problema no es de los que están gobernando, el problema no es de los políticos, el problema es de todo lo que vivimos aquí. Así es. Entonces, yo sinceramente creo que tú tienes el material en todos los sentidos de la palabra para generar participación pública. ¿Te interesa eso? ¿Lo has pensado? ¿Tú crees? Sí, uno piensa y eso y demás. Y tú sabes que yo transité cuando fui viceministro de deporte. Claro. Y eso para mí... Y ahí te dice tu calentón. Había alguna gente de mi equipo que tú no le caías bien, pero al final se impuso tu personalidad. Yo creo que al final todos entendemos que tú no eres una persona... Te doy un testimonio. Cuando se me hizo la propuesta, yo dije, no. Pero yo recuerdo que yo duré 2 días sin dormir porque decía, cónchale, ¿cómo yo me voy a quejar de lo que la vicisitud que yo pasé en el deporte si yo no estoy dispuesto a sentarme ahí y hacer cambios? Y yo recuerdo que mi entrenador me dice, cónchale, es que eso está riesgoso. O sea, mi entrenador. Sí, pero es más riesgoso cruzar de Francia para Inglaterra. ¿Te entiendes? Es más riesgoso eso. Desde que él dijo, dijiste riesgo, vamos arriba. Entonces, ahí nos metimos. Pero, y obviamente, imagínate, una persona muy querida, yo me considero muy querida por de buena primera, por una decisión, todavía no he cometido un error, por una decisión, ya hay una parte que me odia. Pero eso después se va. Las aguas se van calmando. Y sí aprendí, o sea, siento que aporté mucho, pero lo que yo aprendí como ser humano y entender el Estado, eso no, bueno, mira, eso no lo supera ningún aula.
Y yo te voy a decir esta cosa. Yo sinceramente creo que el país necesita que sus mejores talentos le dediquen algo de tiempo. Cuando tú analizas las grandes sociedades del mundo y los países que han tenido éxito, tú ves que a lo largo de su historia han tenido a sus sobresalientes, claro, empeñados en el tema. Entonces, yo digo esto, y no solo se lo digo a Marco Díaz, yo se lo digo a cualquiera que nos esté viendo y que nos esté escuchando por una de las plataformas en las que participamos. Hoy en día, la indiferencia es una desventaja. Claro. Tú crees que eres indiferente y perfecto. Y tú crees que eso no te afecta. Pero al final termina siendo un gran error. Y yo te lo digo porque yo ahora recientemente, yo tengo 2 de mis hijos, estudian en universidades fuera del país. Y uno de los elementos más importantes para que te acepten en universidades son tus actividades extracurriculares, son tus actividades, o sea, sí mismo. Y igual para buscar trabajo, o sea, nosotros tenemos una pasantía en aduana que yo inauguré y que ya va por cientos de muchachos de 18 a 24 años que han tenido su primera experiencia laboral. Y yo me los encuentro, ya 5 años después, 4 años después, yo me los encuentro. El otro día yo fui a comprar una televisión a un lugar y el que me está vendiendo la televisión me dice, mira, yo aprendí de esto en aduana. Y yo, ¿cómo así? Sí, porque yo era aforador en una pasantía y participar siempre te agregará valor. Si lo haces con integridad, si lo haces con... Claro. Pero yo creo que ustedes, que la gente o sea, tú tienes más objetividad que cualquiera de nosotros, porque tú vienes de un mundo que no es controversial. Entonces tú vas a tener una puerta de entrada y es importante lo que tú has hecho, que tú se las has enseñado y le has abierto la puerta a mucha gente. O sea, que yo te invito a que participe independientemente de cómo, de cuándo, en qué bando, de qué manera, pero este país, yo creo que Marco Díaz todavía le puede seguir ofreciendo grandes cosas a este país. Tú sabes que yo soy un promotor igual. Tú sabes que en cualquier lugar que uno se junta con amigos, o después que se habla de béisbol, si está en temporada, va a entrar la política, y yo soy un promotor, porque siempre digo a todos, métete. O participa, de la manera que sea. No, yo digo, porque la gente necesita, como tú dijiste, las mejores voluntades y la gente más preparada en el servicio público. Claro. Pues, si no, lo que te va a tocar es quejarte. Entonces, soy creyente y promotor de esa parte. Y te hago una pequeña anécdota. Tú sabes que en paz descanse, don Adriano Miguel Tejada. Claro que sí, mi gran amigo. Realizaba el hombre y mujer del año. Sí, que tú fuiste uno. Exactamente. Entonces, yo y doña Melba fuimos los primeros. Así que fuimos invitados a ser año tras año jueces junto con él y otras personas que le acompañaban. Y él hacía un almuerzo. Nos sentábamos a almorzar y después veíamos los perfiles y hacíamos el ejercicio guiado por él y liderado por él. Y yo recuerdo que yo llegaba del Ministerio de Deporte y que parece que llegué como medio preocupado. Y él se me reía. Y se ponía y se reía. Y yo, don Adriano, ¿qué es lo que te dice? Dime, Marco, ¿cómo se siente? Y él me decía, no es verdad que todo ciudadano debería por lo menos hacer 1 año en el servicio público. Y eso a mí se me como pasa, por ejemplo, hay grandes... Porque tú ya piensas distinto. Hay grandes sociedades como, por ejemplo, un país que tiene más o menos los mismos habitantes que la República Dominicana y que lamentablemente ha pasado por muchísimas guerras y muchísimas cosas, que es Israel. Israel exige a todos sus ciudadanos 2 años de servicio o militar o público. Y eso yo creo que es un modelo interesante, que no necesariamente tiene que ser obligatorio, pero sí es importante. Y ahora, yéndole un poquito ya para ir aterrizando esta entrevista, ¿qué tú haces para mantenerte en forma? El atleta quedó atrás, ya es el ejecutivo, pero yo te veo que tú te vi en las redes surfeando el otro día. Explícame, ¿qué es lo que hay? Una gran pasión. El mar es una gran pasión para mí. Pero uno de mis retos más grandes era que cuando yo me retirara, yo no me quería ver como muchos amigos míos retirados. Ok. Porque tú te retiras del deporte, pero el hambre no se te retira. No, claro que Entonces, no. Es el clásico atleta que invierte 7, 8 horas de gasto calórico, pasa a media hora, 1 hora o a ninguna, y el hambre sigue comiendo igualito y va a engordar impresionantemente. Claro. Entonces, pero ya ahora que tú no haces 7 horas de amante de los retos, uno de mis grandes retos fue
transferir ese hábito alimenticio. Yo comía mientras estaba despierto. Yo no paraba de comer, mi ejercicio gastaba mi deporte demasiada caloría y demás. Entonces, empezar a entender una nutrición de mucho menos calorías. O sea, cambiar, modificar los hábitos de consumo para poder mantener un peso similar y poder seguir disfrutando de la actividad física. Me encanta el deporte, hago ejercicio todos los días, salgo a correr, salgo a montar bici. Lo que menos estoy haciendo es nadando. Marco, mira, se nos acaba el tiempo, pero yo quiero que tú me le des un consejo, no solo a los atletas que están empezando, sino a cualquiera que esté empezando, a cualquiera que tenga un sueño en la cabeza, a cualquiera que tenga una idea loca en la cabeza. ¿Cuál es tu consejo para concentrarse y lograrlo? Mira, lo hemos tratado acá. O sea, que el que nos escuchó hablando se va a llevar muchas cosas esenciales, como tú decías. Aferrarte a pesar de todo el bombardeo negativo de no lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Yo puedo añadirle a lo que te había dicho de creer en tus sueños, saborearlo, más o menos visualizar el camino, a ver si realmente eso es lo que te va a llenar, porque al final ambos coincidimos que el camino es más importante que la misma meta. Y yo puedo añadirle prepararte, ¿no? O sea, perseverancia, seguir intentando sin preparación es suicidio. Entonces, prepararte y armar un equipo. Hasta el deporte más individual del mundo, que pudiera ser la natación, yo no hubiera logrado ninguno de mis éxitos sin un equipo. ¿Por qué? Porque nacemos limitados, con muchas imperfecciones, y solamente nos podemos sumar nuestras imperfecciones, llenar esos espacios vacíos de cada persona con el talento de otros. Entonces, armar equipos, saber guiar equipos, saber sacarle provecho a un equipo es lo que realmente te va a llevar a trascender. Solo puede llegar a hacer algunas cosas, pero hacer cosas grandes siempre va a necesitar tocar puertas, sumar gente y unirla a lo que es tu deseo, ¿no? Que se convierta en el deseo de un grupo. Así es. Bueno, Marco, un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias. Te deseamos la mejor de la suerte, hermano, y nos seguimos viendo por los caminos del Señor. Gracias, amén. Un abrazo.